México alza la voz en Europa y Fernández Noroña desafía a potencias, defiende la soberanía y sacude el orden mundial desde Estrasburgo. Un grito retumba en la sala y es un eco que desafía el poder. Fernández Noroña, presidente del Senado mexicano, se alza en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos y lanza una advertencia que corta el aire. Noroña defendió con firmeza la independencia y soberanía de su país, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer la multipolaridad en las relaciones internacionales. Y cito: somos unos defensores firmes de la independencia y la soberanía de nuestra patria, afirmó durante su participación en el debate celebrado en Francia. Noroña subrayó que México mantiene una relación de comunicación, diálogo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, pero rechazó cualquier tipo de subordinación y dijo lo siguiente: bajo ninguna circunstancia nuestro país se subordinará a ningún otro país, por poderoso que sea, como es el caso de Estados Unidos, sentenció el senador. Sus palabras reflejan una postura histórica de México que busca equilibrar su cercanía geográfica y económica con su vecino del norte sin ceder autonomía. El senador también destacó hitos recientes en la democracia mexicana. Resaltó que por primera vez en 200 años, como República Federal, una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, asumió la presidencia tras obtener casi el 60% de los votos en las elecciones pasadas. Asimismo, anticipó un cambio histórico para el 1 de junio del 2025, cuando por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se elegirá por voto universal, secreto y directo a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, una reforma que ha generado tanta expectativa como debate en México. Y también hizo un llamado contra el racismo y la intervención militar. El discurso de Noroña no se limitó a los logros internos. Con un tono crítico expresó su preocupación por la persistencia del racismo en pleno siglo XXI, particularmente cuando se traduce en políticas públicas como las migratorias. Se imponen criterios racistas y clasistas que no solo atentan contra los derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países, afirmó el senador. En este contexto, propuso un mayor acercamiento con la Unión Europea para fomentar el intercambio y la interrelación, apostando por un mundo multipolar. El legislador y senador mexicano también abogó por una condena universal a las intervenciones militares, así como se condena la intervención militar de Rusia en Ucrania. Con la misma fuerza se tiene que condenar la intervención del Estado de Israel en Palestina, la intervención de Estados Unidos y de la Unión Europea en Afganistán o en Irak, declaró Fernández Noroña. Para él, toda forma de violencia, discriminación y guerra merece el rechazo y llamó a construir un modelo de desarrollo centrado en el ser humano, citando a Rosa Luxemburgo: una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. La migración y el doble estándar. Un punto álgido de su intervención fue la situación de los cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Fernández Noroña destacó su contribución a la economía de ese país. No fueron a robar, no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días y con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Sin embargo, denunció la persecución que enfrentan, contrastándola con la aparente tolerancia hacia los grupos del narcotráfico que operan en territorio estadounidense sin ser desmantelados. Con este mensaje, el presidente del Senado mexicano no solo puso sobre la mesa los retos internos de su nación, sino que proyectó una visión de país que busca posicionarse como actor relevante en un mundo donde el respeto mutuo y la dignidad sean la base de las relaciones internacionales. En un contexto global marcado por tensiones y desigualdades, sus palabras resuenan como un recordatorio de que la soberanía y la dignidad no son negociables. Esto es Soy Acapulco y nos vemos en la próxima nota del día. Muchas gracias a la presidencia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a esta asamblea.
He oído toda la mañana sobre la democracia y en México se vive un momento de democracia excepcional, con un nivel de politización muy importante de nuestro pueblo. La última elección, por primera vez en 200 años de República Federal, una mujer ha llegado a la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos. Obtuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, ganamos el 93% de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada, que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo. Digo, sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial. El Poder Judicial en México y en no pocos países representa un bastión del conservadurismo que ha atacado a gobiernos democráticos que sirven a sus países y se busca descarrilarlos a través de este poder y de la utilización de los medios de comunicación. El 1 de junio, reitero, por primera vez se elegirá por el voto universal, secreto y directo. Tenemos paridad plena en las cámaras, tanto federales como de las 32 entidades del país, y el único poder que no tenía paridad era el poder judicial. Tendrá a partir de la elección del 1 de junio paridad plena. Vivimos un momento difícil también porque la relación con el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido fácil y en este momento que contamos con un tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, se plantea modificarlo y generar aranceles hacia las mercaderías de México. No debería ser así. 90% de nuestro comercio está vinculado a Estados Unidos. Estos no deberían tener aranceles. Se quedó que el 2 de abril se dará una definición sobre el particular y la definición tendría que ser que continúa nuestro país sin aranceles. No solo México está atento a lo que suceda, sino el propio mundo en general, por la posibilidad de cambiar las reglas del intercambio comercial como hay en este momento. Yo quiero plantear también en esta asamblea mi preocupación. Me parece inconcebible que en pleno siglo XXI siga existiendo el racismo, que siga pensándose que por su color de piel se es superior, y me parece todavía más grave que se lleve una política pública planteando con el tema de la migración posiciones racistas, posiciones clasistas y llevándolas a políticas públicas que no solo atentan contra derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países. Es el caso de México con Estados Unidos, que tiene una población, se habla de diferentes millones, 30 millones, 40 millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país, que no fueron a robar, que no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días y con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Sin embargo, se les plantea una persecución y no se hace lo mismo con los grupos de narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen droga y que no son desmantelados. Nosotros creemos que en esos temas hay una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países. Nosotros somos unos defensores firmes de la independencia y la soberanía de nuestra patria. Mantendremos la comunicación, el diálogo. Estamos convencidos que debe haber intercambio, coordinación, pero bajo ninguna circunstancia subordinación de nuestro país a ningún otro país, por poderoso que sea, como es el caso de Estados Unidos. Finalmente, nosotros consideramos que es importante apostar a la multipolaridad y que sería necesario hacer un acercamiento mayor con la Unión Europea para buscar comunicación, intercambio, una interrelación mayor. Pero no deja de asombrarme, también lo escuché esta mañana, que se condene la intervención militar de Rusia en Ucrania y no se condene con la misma fuerza la intervención del Estado de Israel en Palestina, la intervención de Estados Unidos y de la propia Unión Europea en Afganistán o en Irak. Nos parece que toda intervención militar debe ser condenada, que todo racismo, que todo clasismo, que toda homofobia, que toda misoginia, que toda forma de discriminación y toda forma de violencia debería ser condenada, y la guerra
guerra misma debería ser condenada, que en pleno siglo XXI deberíamos encontrar la manera de comunicarnos con respeto entre los pueblos y los gobiernos del mundo y contribuir al desarrollo donde lográramos que el centro de nuestro desarrollo económico sea el ser humano, para hacer posible dos frases que con ello termino, como decía Ricardo Flores Magón, un gran revolucionario mexicano que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, o como decía Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Agradezco su atención y deseo larga vida a los pueblos de Europa, larga vida al Consejo Europeo, pero sobre todo larga vida a las relaciones sin racismo, sin clasismo y de respeto entre los pueblos y entre las naciones. Muchas gracias por su atención.